Vamos a tratar la obra de un artista que no deja indiferente a nadie, Ai Weiwei. Su obra ha estado marcada por la cárcel, la censura y el destierro, viviéndolo desde su infancia, reconociendo que su lucha por los derechos humanos es impuesta por su biografía. Ai Weiwei es el creador dentro y fuera de China con mayor proyección, transformando en arte su visión crítica, desafiando continuamente a la autoridad con sus piezas. Él afirma que un artista debe ser activista, que tiene una responsabilidad, no necesariamente en las calles, sino a través de su lenguaje artístico, ya que el arte ayuda a comprender la situación humana y es la única forma de acercar la democracia para China. La libertad conlleva el derecho a cuestionarlo todo. Ai Weiwei nació el 28 de agosto de 1957 en Pekín, Beijing. Es hijo de Ai Qin, uno de los mejores poetas chinos del siglo XX, el cual fue acusado de intelectual derechista por el régimen. En los años que estuvo desterrado en la región del oeste llamada Xinjiang, pasaron tiempos duros, donde su padre trabajó obligado a limpiar baños públicos y no le dejaban publicar. Estos sucesos marcaron al joven que estuvo ahí hasta acabar el colegio. Cuando pudieron regresar a Pekín, el joven estudió 2 años en el Instituto Cinematográfico y en 1979 fue uno de los fundadores del colectivo de artistas STAR, cuya finalidad era acentuar el individualismo, en contra de la uniformidad de la revolución cultural. Pero este colectivo se deshizo en 1983 debido a la opresión de las autoridades y muchos componentes del colectivo abandonaron el país. En 1981 se fue a Estados Unidos al no estar conforme con la situación que había en China. Comenzó en trabajos precarios y se familiarizó con el mundo cultural de Nueva York. Estudió poco tiempo en la Escuela Parsons de Diseño y en la Art Student League, cuando descubrió el dadaísmo, a Jasper Johns o Andy Warhol, entre otros. Allí también entró en contacto con el arte conceptual, el minimalismo, el pop art o Marcel Duchamp, que le influyeron bastante. Una enfermedad de su padre le hizo regresar a Pekín en 1993. En esa ciudad estableció un conjunto de artistas conocidos como Les Village y publicó varios libros sobre esa generación nueva de creadores chinos. Sus primeras obras datan de 1995 y ya tenían el objetivo de desmontar el orden, las tradiciones y generar controversia. Compró 5 años antes, en 1990, un lote de piezas de la dinastía Han, datadas entre el 202 a.C. y el 220 después de Cristo, las cuales utilizó para crear obras propias, destacando esta serie de fotografías en las que se ve al artista vestido con indumentaria tradicional, dejando caer una de estas piezas, rompiendo un jarrón, plasmando el concepto de que para crear algo nuevo hay que olvidar el pasado, siendo una de sus obras más famosas, que tiene hasta una versión hecha con piezas de Lego. También cuenta con numerosos jarrones de celote pintados, uno de ellos con la palabra Coca-Cola, convirtiendo lo antiguo en contemporáneo. Lo importante para él es el hecho de que la mayoría se indignará por esas antigüedades, pero deja pasar la destrucción que se sucede en el mundo a diario, incluido por parte del gobierno chino. Otra de sus obras por las que es mundialmente conocido es esta serie de imágenes hechas a lo largo de los años, que muestran al artista alzando su dedo corazón contra diferentes lugares del mundo, siendo en su mayoría referencias icónicas de los países. La primera fue a la plaza de Tiananmen, donde cientos de manifestantes desarmados fueron asesinados durante las protestas del movimiento democrático de 1989, censurada en China, y seguía de más fotografías por el resto de su país y del mundo, como la Torre Eiffel, la Casa Blanca, el Parlamento de Berlín, la Sagrada Familia y hasta el Valle de los Caídos, alcanzando la fama tras publicarlas él mismo en su blog. El gesto confronta a su espectador con una declaración de oposición política, incita a la reflexión y a que tengan conciencia de los derechos fundamentales. Internet le dio un impulso maravilloso y se convirtió en su mayor arma de difusión, haciéndose viral en un contexto sin libertad de expresión. El artista cree que Internet supone una oportunidad para cambiar la mentalidad de las personas, dominando desde 2007 su labor en las redes, como herramienta para informarse, comunicarse o inspirarse. En 2008, días después de que ocurriera un devastador terremoto en la provincia de Sichuan, Ai Weiwei fue con su equipo para grabar y estudiar los desperfectos de la zona. Debido a la poca claridad en la declaración de nombres de los estudiantes que fallecieron en la construcción del campus de escuela, este puso en marcha una investigación ciudadana para descubrir la información de los nombres. En 2009, en su blog, la lista alcanzaba ya casi 5.500 nombres y esta fue puesta en la pared de la oficina de Fake Design en Pekín.
Debido a esto, Ai Weiwei fue agredido por la policía, teniendo que ir a Múnich, donde fue operado de urgencia por una hemorragia cerebral. Con motivo de estas 70.000 víctimas del terremoto, y en concreto las víctimas de las escuelas, creó esta instalación ubicada en la fachada del Haus der Kunst de Múnich, compuesta por 9.000 mochilas de diversos colores, formando la frase «Ella vivió felizmente en esta tierra 7 años», proveniendo este texto de los padres de una niña fallecida en el terremoto. En 2010 realizó una de sus exposiciones más famosas, creada para el Salón de Turbinas de la Tate Modern, en Londres, llamada Semillas de girasol. La pieza, a lo largo de 5 años, ha sido exhibida en 12 exposiciones en museos y galerías de todo el mundo, incluyendo una en nuestro país. Esta exposición está compuesta por más de 100 millones de semillas de girasol de porcelana que cubren una superficie de 1000 metros cuadrados y 10 centímetros de profundidad, pesando unas 150 toneladas. En un origen, se permitió que el espectador caminara por ella, pero al descubrir que afectaba a la salud el polvo que emitía, solo se pudo ver tras una valla. Cada semilla se elaboró durante 30 pasos y requirió cerca de 2.000 trabajadores durante 2 años y medio en la conocida capital de la porcelana, Jindesen, en un proyecto que fusiona lo tradicional y lo contemporáneo. Esto levantó polémica, ya que de promedio cada trabajador produjo unas 60.000 semillas, mientras que el artista apenas contribuyó en la elaboración, sino más bien en la supervisión. En cuanto a su significado, es una crítica sobre las técnicas de producción en masa de China, con las que abastece a los países occidentales y su inmensidad como país. Además, las semillas de girasol han sido siempre un tema común en la propaganda política del Partido Comunista Chino, simbolizando conformidad y censura, y la combinación de estas representa al pueblo chino de pie derrocando al partido político. En 2011 fue detenido y arrestado por el gobierno chino, encontrándose en paradero desconocido durante 81 días. Este suceso provocó protestas de diferentes ONGs como Amnistía Internacional, protestas también de gobiernos e incluso en diferentes ámbitos, tanto cultural como social, de todo el mundo. Algunas instituciones enviaron mensajes en apoyo de su liberación, entre ellas la Tate Modern de Londres, que colocó en su fachada un letrero pidiendo su excarcelación. En junio, tras 3 meses de encarcelamiento, fue liberado, pero hasta 2015 el gobierno no le permitió salir del país, hecho que no le impidió seguir exponiendo su obra por el mundo. Cuando le fue devuelto su pasaporte, se trasladó a Berlín a vivir. Una de sus exposiciones realizadas durante este periodo sin pasaporte fue SACRED. Presentada en la Bienal de Venecia, se compone de 6 cajas de hierro, por las cuales, a través de aberturas en las fachadas de metal, los visitantes podrán asomarse al interior y ver dioramas hiperrealistas en miniatura que recrean con todo detalle su encarcelamiento, acompañado de 2 guardias permanentemente. Las figuras de los 3 se hicieron de fibra de vidrio. Reflexiona sobre su tiempo de detención, mostrando escenas cotidianas, dando sensación de claustrofobia y opresión, además de pérdida de dignidad y humillación al anular su privacidad. Esta exposición obliga al espectador a interactuar con la obra, generando incomodidad al ser un mero observador pasivo contemplando el problema desde la distancia, al igual que desde casa viendo la televisión, pero al fin y al cabo acerca las injusticias e impulsa al espectador a posicionarse críticamente. Con la exposición LAR en los años 2014 y 2015, de nuevo, desafió la distinción entre arte y activismo. Situada en la fortaleza de máxima seguridad, Alcatraz, cerrada desde 1963, el artista, en lugar de escapar, se cuela en ella. Al no tener permitido salir de China y no tener acceso al espacio, llevó a cabo la exposición y el montaje gracias a la comisaria y a los miembros de su estudio, adentrándose en un espacio del que todos quieren salir y sin poner un pie en ella. Se recorrían dentro más de 5 kilómetros y la sensación de inmersión se mantenía incluso después de salir. No era para todos los públicos, pensada para mentes curiosas, ya que su objetivo era que comprendieran que el propósito del arte es la lucha por la libertad, tomando la cárcel como metáfora. Con motivo de la gala Cinema for Peace en 2016 y ubicada en la céntrica plaza berlinesa de Gendarmenmarkt, cubrió las columnas de su sala de conciertos con 14.000 chalecos salvavidas naranjas usados por los refugiados para alcanzar las costas europeas de Lesbos. Ese mismo año, en Florencia, la fachada del Palacio Strozzi alojó lanchas neumáticas salvavidas colocadas en las ventanas.
con la finalidad de concienciar y despertar la reflexión sobre la crisis migratoria, formando parte de un adelanto de la exposición que iba a tener lugar dentro del mismo palacio sobre la figura del artista. Al año siguiente realizó su mayor instalación hasta la fecha, ubicada en la sala principal del Trade Fair Palace de Praga, y consistía en una patera de 70 metros y 258 figuras hinchables, además de otras en el suelo simulando ahogamientos en el mar, simbolizando las personas que huyen pero que el mar se traga, incluyendo mensajes en varios idiomas. Vuelve de nuevo a la crisis humanitaria de los refugiados, dejando entrever la pérdida de los valores básicos de la humanidad. Ese mismo año realizó una macroinstalación en la que el artista instaló en 300 lugares de la ciudad de Nueva York para concienciar a la población sobre la crisis mundial migratoria en un país donde el debate fronterizo está últimamente muy latente. El año pasado, en el Museo Kunstsammlung de Düsseldorf, se acogió la mayor retrospectiva exhibida en Europa sobre el artista, que cumplía 40 años de disidencia. Esta exposición albergó obras citadas anteriormente, como sus famosas pipas de girasol, su instalación SACRED, con diagramas hiperrealistas, su estudio de perspectiva, entre otras muchas obras. Dentro de su trayectoria artística, Ai Weiwei destaca en numerosos campos, aparte de sus obras e instalaciones más conocidas. Otra de las facetas artísticas de Ai Weiwei es la de arquitecto, aunque sus obras arquitectónicas siempre hayan sido realizadas en colaboración con estudios de arquitectura. El Jinhua Architecture Park es un proyecto arquitectónico impulsado por Ai Weiwei junto con el arquitecto Nayan Lee como coordinador. Se trata de un parque arquitectónico formado por 17 pabellones. El pabellón diseñado por Ai Weiwei Archaeological Archives es una estructura rectangular que combina un jardín escalonado en su frente. La Chai Residence de 2006 es una vivienda diseñada para dos jóvenes coleccionistas, situada a las afueras de Nueva York por Ai Weiwei y la firma HHF Architects. Su diseño simple y abstracto, junto a una construcción compuesta por 4 módulos de igual tamaño en madera cubiertos por paneles metálicos, hacen que los espacios interiores estén condicionados por la propia morfología de los módulos. La vivienda está en perfecta consonancia con la naturaleza. Se trata de un nuevo proyecto de colaboración entre el artista y el estudio arquitectónico suizo Gerson de Meuron, en el cual participaron 100 arquitectos de 27 países para diseñar una vivienda en un terreno de 1000 metros cuadrados, en Mongolia Interior, China, de entre los que destacan nombres como Alejandro Aravena, Cecilia Puga o Smiljan Radic. De él surgió el documental Ordos 100, recogiendo las experiencias de los arquitectos sobre el terreno, y aunque comenzó en 2008, a día de hoy aún no se ha concluido. Es una de las obras más reconocidas de Ai Weiwei, aunque el mayor peso del proyecto recayó sobre la firma Herzog & de Meu. El estadio fue una de las sedes principales de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y se le conoce popularmente como nido de pájaro por su estructura metálica exterior. Fue equipado con los sistemas tecnológicos más punteros del momento en cuanto a energías renovables se refiere y ha sido empleado posteriormente para otros eventos deportivos. También conocida e incluso galardonada es su faceta de dirección y creación de documentales, girando en torno al activismo, tanto sobre su vida, su país natal y sobre todo enfocado a los refugiados, considerándose un artista político. Algunos de sus documentales más destacados son Never Sorry, realizado en el 2012, es una película documental sobre la vida del artista, que desdibuja los límites entre el arte y la política, con sus ambiciosas obras y sus provocaciones políticas sobre todo a su país natal, China. The Fake Case, realizado en 2013, se centra aún más en su batalla con China, el falso caso fiscal impuesto por el gobierno, su detención sin explicaciones y su arresto domiciliario, lo cual afectó tremendamente al artista, presentando su instalación SACRED. Ya en sus documentales plenamente activistas, cabe mencionar Human Flow, película documental estadounidense dirigida por Ai Weiwei y lanzada en 2017. Trata la crisis de refugiados de todo el mundo, que afecta a más de 65 millones de personas. Rodada en el transcurso de 2 años por 23 países, creando un vínculo emocional capaz de transformar la sociedad. En 2019 estrena su segundo documental, que versa sobre el mismo tema, y se titula The Rest, enfocado en cómo Europa hacina a los refugiados recién llegados a sus países.
Por último, cabe mencionar su primera obra de arte en realidad virtual, Omni. En ella fusiona dos películas hechas por él mismo. Una trata la crisis migratoria en un campamento en Bangladesh y la otra los elefantes de Myanmar, tratando en ambas el exilio tanto de animales como de humanos. Esta pieza se puede experimentar en 360 grados. La obra de Ai Weiwei también ha sido reconocida y difundida en varias exposiciones en España, de las que destacan al menos 3. Fue la primera muestra del artista chino en nuestro país. La exposición reflejó la trayectoria artística, unido también a su papel como activista político contra el régimen de Pekín. En ella destacó la instalación de sus famosas 3 millones de pipas de girasol, la gran lámpara roja e incluso sus recursos fotográficos. Esta exposición se centra en la doble trayectoria artística activista de Ai Weiwei, desde sus comienzos en los años 80 en Nueva York hasta hoy, presentando la obra en una variedad de formatos, captando las principales obras y reivindicaciones, situando la imagen como eje vector, con el que ilustrar su obra y en la que encuadrar sus críticas. La poética de la libertad fueron realmente 3 exposiciones en una, con un mismo denominador común, la relación que los artistas expuestos guardaban con el célebre escritor castellano Miguel de Cervantes, en conmemoración del año cervantino. Concretamente, la relación entre el artista chino y el escritor era la privación de libertad que ambos sufrieron, y cómo, tras esa experiencia, cambiaron sus obras. SACRED fue una instalación de 6 grandes cajones metálicos. Arte y política son indiscernibles en su labor. La temática de su obra es la realidad vista desde el punto de vista de los más débiles y censurados, viralizándose en las redes. El arte le ayuda a entender la situación actual y le da la responsabilidad de anunciarla y denunciarla, además de darle esperanza a la gente. Ahora que conocemos la vida y la obra de este polémico artista chino, ¿crees que, tal y como él mismo afirma, todo artista debe ser también activista?